Este 22 de diciembre se cumplieron 16 años de la masacre de Acteal. Como cada año, la organización indígena Las Abejas llevó a cabo la tradicional peregrinación del Banco de Arena. A 16 años de la masacre de Acteal, aquí seguimos luchando y guardando la memoria y no permitir nunca el olvido. Ayer, 21 de diciembre, nuestra madre y protectora, la Virgen de la masacre de Acteal, regresó a su nueva casa, donde también ella fue baleada en la conocida ermita de Acteal. Allí, en su nueva casa, nos seguirá acompañando y junto con ella seremos y las guardianes de la memoria y la esperanza. El evento fue encabezado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas. La misa fue celebrada por el obispo Enrique Romero, quien recordó que Acteal es una herida abierta para los que vivieron la masacre. Se ha perdido en el tiempo y parecería que en el olvido la crudeza de la masacre. Como ya decían, han venido otros acontecimientos, otras masacres, otros crímenes, y Acteal parece reducirse al silencio, volver a lo insignificante, volver a la pequeñez. Quizás alguno lo evoque como un acontecimiento que se pierde entre las nubes de tantos crímenes, de tanta corrupción, de tantas injusticias. Pero quien lo sufrió en carne propia, quien perdió al hermano, al padre, a la hermana, lo sigue viviendo terriblemente actual, como si fuera hoy, con mucho dolor. Asistieron diferentes organizaciones de la sociedad civil y personajes como Alberto Patistán. Justicia seguimos esperando, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es algo reprobable todo lo que pasó. Y realmente, y todavía más cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues hace todas las cosas al revés, libera a los que realmente han causado daño a Acteal, a las abejas, y por otro lado, pues nos condena a los que somos injustamente. En este caso, lo que me pasó a mí, pues a mí realmente me tachan una vez más, ¿no? Y los que realmente hicieron esta masacre los libera, cosa que no debería pasar eso. Y eso es una cosa que se sigue practicando hoy en día, ¿no? De que a los que realmente deben de estar pagando la condena justamente son los que se liberan. Y los que no, entonces son los que nos condenan. En este caso, vuelvo a repetir lo que pasó conmigo. Hoy, Acteal sigue en la espera de justicia, ya que por los acontecimientos de hace 16 años, no hay un responsable detenido. 10 Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa, gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy en Nicaragua, el juez Julio César Arias determinó el 3 de diciembre como la fecha para iniciar el proceso judicial en contra de 18 mexicanos que fueron capturados con más de 9 millones de dólares y rastros de droga en un lugar conocido como Las Manos de este país centroamericano, en su frontera con Honduras. Y bueno, pues de esta información, de esta historia de la que hablaremos en este programa, nos habla Samantha Lugo, corresponsal de CNN en Nicaragua. La escuchamos. El 3 de diciembre es la fecha en la que la justicia nicaragüense decidió iniciar el juicio contra las 18 personas acusadas de ingresar a Nicaragua el 20 de agosto, haciéndose pasar por periodistas mexicanos de la empresa Televisa. Considero que los elementos de prueba que han aportado tanto el Ministerio Público y la adhesión que de estos elementos de prueba hace la Procuraduría establecen los indicios racionales suficientes que demuestran la existencia de estos hechos y la probable participación de los 18 procesados en ellos.
Según las autoridades, durante la detención en la frontera con Honduras, los supuestos periodistas se trasladaban en 6 camionetas con el logo de la televisora mexicana. Además, portaban más de 9 millones de dólares, por lo cual la Fiscalía los acusa de narcotráfico. Pero para la defensa de los 18 procesados, estos son relatos y no pruebas para incriminarlos. No vienen a probar, señor juez, de forma técnica y dentro del ámbito jurídico penal, en qué consiste cada una de las responsabilidades de los representados para 3 tipos penales tan delicados como son el lavado de dinero, el transporte de estupefacientes y el crimen organizado. Luego de la detención de las 18 personas, un representante de Televisa llegó a Nicaragua a interponer un escrito ante el Ministerio Público, donde deslindaban vínculos con estas personas. Posteriormente, un medio de comunicación mexicano publicó que varias de las camionetas en las que viajaban sí pertenecen a la empresa Televisa. Y aunque el Ministerio Público de Nicaragua no niega ni confirma esta información, aseguran que sí lo están investigando. Nosotros estamos investigando la situación de estas personas en México. Es muy común que las autoridades nicaragüenses soliciten el auxilio judicial de autoridades mexicanas y eso pues está en proceso. No hemos tenido todavía alguna respuesta. Las 18 personas deberán permanecer tras las rejas en Nicaragua a la espera que se celebre el juicio en su contra. Para CNN, Samantha Lugo, Managua. Gracias por este reporte desde Managua y bueno, gracias en esta ocasión a nuestros 2 invitados que acuden a este programa para hablar de este tema. Está en nuestro estudio de CNN en la capital del país, en México, Homero Campa. Homero Campa coordinó ha coordinado información internacional en la revista Proceso y formó parte del equipo de periodistas que han publicado en la revista mexicana Proceso el reportaje Nicaragua, la caravana de la coca. Roberto Fonseca, Homero Campa y Raúl Monge han publicado esto en fechas recientes y te agradezco, Homero, que estés aquí para conversar, Carmen, por invitarme, de este tema, con lo que han investigado, con lo que se ha agregado de información, con lo que hoy se supo en esta audiencia de la que nos habla Samantha Lugo desde Managua. Y gracias a Roberto Fonseca, corresponsal de la revista Proceso en Nicaragua y parte de este equipo periodístico que ha publicado La Caravana de la Coca Nicaragua. Gracias, Roberto, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Bueno, escuchamos, Roberto Fonseca, a Samantha con una crónica con información de lo que ocurrió en esta audiencia. Estando tú siguiendo de cerca también esta historia y esta información, ¿qué destacarías de lo que ha ocurrido con esta historia de las 6 camionetas que ahora lo sabemos? Esta mañana en Noticias MBS pudimos presentar la información de que las 6 camionetas están registradas bajo el nombre de Televisa SADCB. Pudimos corroborar el dato que la revista Proceso y que este reportaje publicó originalmente, esta primera camioneta que se dio a conocer, y después se fueron sumando otras informaciones y en este momento del día podemos decir que las 6 camionetas están registradas en México como si fueran como propiedad de Televisa SADCB. Con este elemento de información, con lo que se dio a conocer Roberto Fonseca en Managua, ¿qué panorama tenemos con estas 18 personas y esta investigación en curso? Bueno, el día de hoy se celebró, ¿verdad? Como se conoce, el Ministerio Público presentó un documento acusatorio más extenso que los 2 anteriores. El primero fue 12 páginas, el segundo fue 16 y esta vez fueron 34 páginas. Han venido agregando nuevos elementos que a la investigación, como resultado de la investigación que vienen desarrollando desde el 24 de agosto. Hay elementos nuevos y entre los elementos se menciona pues que las tarjetas de circulación de los vehículos en los que viajaban estas 18 personas, pues la circulación aparece en todos los casos en las 6 camionetas a nombre de Televisa. En las tarjetas de circulación, que es otro dato que, bueno, pues se agrega, digamos, al tema del registro vehicular. Homero Campa, bueno, pues frente a qué estamos en tu investigación y desde tu punto de vista. Bueno, pues estamos ante una situación que genera más dudas que certezas. Hay muchas cosas que deben aclarar
ahora las autoridades nicaragüenses, las autoridades mexicanas, particularmente la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, dado que Televisa presentó una denuncia pidiendo que se investigue por presunta falsificación. ¿Posible falsificación? Posible falsificación en el registro de estos vehículos a nombre de Televisa y por supuesto de la propia televisora. Hay muchas cosas que también ella debe aclarar. Viendo por partes, pues diría que en primera instancia es si la Procuraduría de Justicia del DF hace una investigación, debe determinar quién compró. Debe haber un registro con nombre de la persona que hizo el trámite, qué documentos presentó para hacerlo a nombre de Televisa, cómo pagó y de dónde viene ese dinero, dónde se compraron esos vehículos. Por supuesto que también General Motors tendrá que dar información en ese sentido. Aquí ya hay varios elementos que debe aclarar la Procuraduría. Por ejemplo, en Nicaragua, bueno, pues hay muchas cosas que no se saben de las que había dentro del vehículo, de los vehículos. Por ejemplo, el equipo, las computadoras, las memorias USB que tenían las computadoras tienen información. ¿Qué tipo de información tienen? Son muchas cosas las que todavía hay necesidad de conocer. Desde luego, y bueno, pues el dato Roberto Fonseca es que el 3 de diciembre es la fecha para iniciar. Ahí empezaría un juicio, ¿es un juicio de carácter oral, si no me equivoco, Roberto? Sí, así es, se le denomina un juicio oral y público, en el que se van a presentar los testigos, ¿verdad?, que está llamando la Fiscalía. Entre ellos están algunos empleados del Hotel Holiday Inn de Managua, donde ellos se hospedaron en otras ocasiones. El escrito destaca mucho la figura de la jefa del grupo, pues, Raquel Alatorre. En varias partes del documento pues se hace ver el papel ese de liderazgo que tiene ella y que ejercía ella en los diferentes momentos en que entraron por Nicaragua. Se le identifica a esta persona como Raquel Alatorre y se confirma esta identidad en el documento de la Fiscalía acusatorio. Sí, se confirma el nombre, aunque esta vez ha venido cambiando un poco cuál es aparentemente el oficio de ella. En los primeros dos, digamos, documentos acusatorios, pues se hablaba de que era periodista, presentadora de televisión, etcétera. En esta ocasión se le está presentando más bien como una persona de informática, como una especialista de informática. Y se presenta que es la persona que todas las veces que entraron era la que hablaba a nombre del grupo, la que pagaba a nombre del grupo, la que entraba en contacto directo con agentes aduaneros, con migración, con el hotel donde se hospedaban. Es la que llevaba la voz cantante siempre. Ese es el papel que se está destacando en el escrito. Y ella hoy pues lucía en algunos momentos callada y en otros momentos sonreía, pues tenía diferentes expresiones, la verdad. Estaban presentes los 18 mexicanos capturados en estas 6 camionetas con $9 millones y rastros de droga. ¿Estaban los 18 ahí, Roberto, en la audiencia? Sí, aunque el juez al final mandó a que por lo menos 4 de ellos fuesen atendidos por especialistas médicos de diferentes, pues un otorrino, creo que un internista y otro, creo que no recuerdo cuál es la otra especialidad médica, pero a 4 de ellos los remitió a medicina forense para que fueran analizados, pues lo fueran examinados ellos y vieran si era necesario remitirlo donde algunos especialistas, pues algunos por hipertensión y otros por problemas, incluso parece que anda usando frenillo y le está generando problemas.
Déjenme, Roberto Fonseca, Homero Campa, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre lo que está sucediendo en Nicaragua con estas investigaciones en torno a estos 18 mexicanos y la incautación de estas 6 camionetas con logotipos de Televisa. El dato que nos da Roberto confirma, digamos, el registro oficial de que se hacen aparecer como propiedad de Televisa S.A.S.B. porque las tarjetas de circulación también tienen ese nombre. Después de la pausa regresamos.